Capítulo 6. Oscura alianza. Chaitis había bajado la guardia mental, y mientras salía del sueño, su mente fue accesible. Había alguien allí, una presencia oscura que deseaba aprovecharse de su confusión. Era Chaitán. Por supuesto, si bien estaba lejos, su voz gorgojeante y venenosa resultaba inconfundible. ¿Malvado? ¿Dices que fui malvado? No, fui agraviado por los Wampiri, mi propia especie, porque era más fuerte que ellos y me temían. ¿Y tú, hijo de mis hijos, también me temes? Mira cómo te despiertas sobresaltado para apartarte de mí, como si yo fuera la muerte que ha venido a buscarte y no tu salvación. Chaitis estuvo a punto de cerrar su mente, pero vaciló. Su repulsivo antepasado era el amo del volcán apagado, ¿no? ¿Qué daño podía causar desde allí? Aquello podía muy bien ser la oportunidad perfecta para enterarse de más cosas sobre él sin alertar a los otros de su presencia. Chaitán captó todos aquellos pensamientos directamente en la mente de Chaitis y lanzó una monstruosa risita ahogada. Sí, murmuró, no sería nada conveniente dejar que se enteraran de nuestro secreto. Se enteraran cuando sea demasiado tarde, al menos demasiado tarde para ellos. Chaitis se tumbó, entrecerró los ojos y paseó la mirada por la brillante vastedad del hueco corazón del castillo de hielo hasta encontrar las siluetas acurrucadas y dormidas de Fesferen y Arquis Leprafilius. Exploró con su conciencia Wampiri y tocó las débiles barreras mentales que habían erigido para proteger sus mentes dormidas y comprobó que en efecto estaban dormidos. Después contestó a la oscura inteligencia que había declarado ser su antepasado. Creo que te prefiero así, Chaitán, al aire libre por decirlo de alguna manera, y no envuelto en sueños. Pero fuiste muy hábil al superar mis escudos de ese modo. Los que se llamaban mis pares entre los Wampiri jamás lo lograron. No eran de tu misma sangre, contestó de inmediato Chaitán, o debería decir que no eran de mi sangre. Nuestras mentes se entrelazan como las de hermanos gemelos, Chaitis. Es una señal de que eres un genuino hijo de mis hijos, de manera que es como si fuéramos uno solo. Estábamos destinados a ser uno y a triunfar a pesar de todas las adversidades, a conseguir victorias que escapan a toda imaginación. Así es, asintió Chaitis, admirado. En este y en otros mundos, como tú has dicho, creo que sería interesante saber más sobre todo eso. En realidad me gustaría enormemente recuperar la tierra, las estrellas de los enemigos extranjeros que moran allí ahora y vengarme de ellos. Revélame tus pensamientos, porque has insinuado que tenemos un largo camino por recorrer juntos. ¿Has planeado nuestros primeros pasos por ese camino? ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? Tus leyendas son infames, incluso entre los Wampiri, que no se caracterizan precisamente por ser rectos de comportamiento. Otra vez la diosa risita ahogada de Chaitán. Hijo mío, te fiarás de mí porque te queda más remedio, porque sin mí estás aquí enterrado. Y yo me fiaré de ti por el mismo motivo, pero si te hace falta una prueba de mi buena fe, ¿acaso no has visto ya suficiente? ¿Quién crees que te envió sus pequeños murciélagos albinos para que te calentaran los huesos cansados mientras dormías? ¿Y quién se libró de uno de tus enemigos que no guardaba para ti más que malas intenciones, por no decir algo peor? Un enemigo. Mentalmente Chaitis hizo un gesto contrariado. ¿Quién era ese enemigo? ¿Cómo? Chaitán parecía sorprendido. Lo sabes bien. Hablo del abominable pustulento, de aquel que gustaba adornarse con forúnculos y era compañero del Feren. Vaya, si no paraba de incitar al grotesco gigante para que fuera a buscarte y acabara contigo. Chaitis asintió. Era típico de Bolse, qué duda cabe. Nunca gocé de su predilección, ni él de la mía. Monstruoso payaso, si sus quistes hubieran sido secos, nos habría superado a todos juntos. De modo que fue tu bestia quien lo mató, ¿eh? Por supuesto, repuso la voz mental de Chaitán, con tono más profundo y sombrío. ¿Acaso piensas que no podría matarte a ti también? Ah, hijo mío, sí que podría, pero no lo haré. En un instante su tono volvió a tornarse leve. No, no, porque presiento que nos irá bien juntos, y dado que ya te he mostrado mi buena voluntad,
De muchas maneras te tocará a ti pasar a la próxima fase. ¿Fase? ¿Qué fase? Preguntó Chaitis frunciendo el entrecejo. La fase del plan, le explicó Chaitán. ¿O pretendes que yo lo haga todo para quedarte después con el mérito? Explícate, no hay nada que explicar. Tú sigues según tu propio plan, tal como lo has pensado, y con eso bastará. En pocas palabras, tráemelos a mí, hijo mío, para que pueda encargarme de ellos a mi manera. Afesia al hijo del leproso, vas a matarlos y después tal vez también a mí. ¿No será mejor que siga aliado a ellos contra ti? Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Al cabo de una larga pausa, Chaitán respondió: Diablo es una palabra que no me gusta nada. No sé por qué, pero no me gusta. Te advierto que no vuelvas a utilizar ese término conmigo ni siquiera de manera indirecta. Chaitis se encogió de hombros y replicó: como quieras. Antes de que pudiera añadir nada más, Chaitán siseó: ya despiertan el rechoncho y el gigante. Será mejor que marche para no comprometerte. Tráelos hasta mí, Chaitis, de ello dependen muchas cosas. En un abrir y cerrar de ojos, la mente de Chaitis quedó libre de interferencias exteriores justo a tiempo. Chaitis, la voz cavernosa del Feren retumbó en el aire frío. Siento que estás despierto. Ah, es la mala conciencia que te inquieta. Tendrás que enmendarte. Y rió a carcajadas. El castillo de hielo se estremeció y dejó caer una cascada de carámbanos de variados tamaños que a su vez despertaron a Arquis. El hijo del leproso se sentó mientras se rascaba la cabeza. ¿A qué viene tanto ruido? Quiso saber. Es hora de que nos levantemos, respondió Chaitis. Basta ya de demoras. Preparemos el desayuno, que por cierto será bien escaso, y luego nos pondremos en camino. Sea lo que albergue este volcán, será pues nuestro plato fuerte, y nos quedaremos además con todos sus bienes. Grandes planes, Chaitis, le contestó el otro, pero antes hemos de burlar a la pálida bestia sanguinaria que vive en la caverna. Esta vez somos 3, dijo Chaitis, y hombre prevenido vale por 2. Además, Fez conoce la guarida de la bestia. La evitaremos y buscaremos otro modo de entrar. El Feren masticó la carne fría y bajó el suelo del vestíbulo. Yo ya estoy preparado. Un hombre no puede vivir eternamente, ni siquiera un lord de los vampiros. Al menos yo no he visto ninguno. Y que me condenen si voy a morir de aburrimiento, o encerrado en el hielo con el terror permanente de que algo me encuentre y me saque. Ah, sí, Chaitis mantuvo ocultos sus pensamientos. ¿No vivir eternamente? Bueno, quizá no, pero casi. Si es que puedo guiarme por Chaitán, ¿no sería el descubrir los secretos de la longevidad del antiguo motivo suficiente para unirme a él? Más que suficiente. En cuanto a Arquis y el Feren, Chaitis sabía que tarde o temprano se vería obligado a enfrentarse a ellos, de manera que, ¿para qué demorar la cuestión? Tanto mejor si Chaitán deseaba meter baza. Con estos pensamientos y otros parecidos en la mente, aunque siempre ocultos, sobre todo si eran de ese tipo, Chaitis se unió a los otros 2 que se preparaba para abandonar el castillo de hielo. Poco después los 3 iniciaron la larga y lenta escalada de la pendiente que los conduciría al lugar donde el cono central se alzaba a una altura de 450 metros. La torre de roca volcánica los esperaba como un negro gigante acuclillado, sombria bajo un dosel de frías estrellas y el serpenteante fuego de la aurora. Los diminutos murciélagos albinos de Chaitán los acompañaban, casi invisibles en medio del fulgor de la nieve y el hielo, formando un séquito cuyos miembros iban y venían para informar a su amo inmemorial. De aquella manera se mantenía al corriente del avance de los 3 y se sintió satisfecho al comprobar que seguían una ruta de lo más apropiada, una ruta que los conduciría directamente hacia una de sus innumerables trampas humanas, una emboscada, salvo que en esa ocasión no habría matanzas. No, había cosas mejores que hacer con hombres como Fez Feren y Arquis Leprafilius, que matarlos con carne vampira y buena y fuerte como la suya. Además tenían dentro de sus vampiros, ¿no? Igual que los Volse Pinescu llevaba el suyo. Ah, pero aquel había sido un placer. No cabía duda de que Volse era monstruoso por fuera, con tantos forúnculos, granos, polípulos y demás excrescencias, pero un par de centímetros por debajo de su piel plagada de pústulas
Había una masa de tejidos grasos, buenos, fuertes, carne suculenta sujeta a la estructura ósea como en cualquier otro hombre. La única diferencia radicaba en el hecho de que era vampiro y por lo tanto llevaba mucho más que cualquier otro hombre, pues en lo más profundo de su ser había también un vampiro, de manera que después de que el engullidor de Chaitán le chupó toda la sangre y transportó su destrozada envoltura hasta su amo. Qué delicia infinita despedazar el pálido cuerpo de Bolsa y buscar en su interior la sanguijuela, el vampiro viviente que se movía con tanta inteligencia que había logrado esquivar las ondas sifón del chupador, aunque no pudo esquivar a Chaitán, que finalmente decapitó a la criatura y sorbió sus fluidos nectarinos, para después recoger su huevo resbaladizo y guardarlo en un pote sumergido en un puré hecho con los sesos de Bolse, como tentepie para más tarde. Así, porque para los vampiri esa es la esencia de un sibarítico festín. Pero Chaitán no había terminado con su víctima, porque los extraños de la carne de Bolse, que estaba infectada de metamorfosis vampírica y por lo tanto no había muerto por completo, le resultarían útiles en sus experimentos, la creación de criaturas híbridas como el engullidor y otros prácticos inventos. Con tal fin, los restos vivientes de Bolse, una vez despellejado, desangrado, destripado y decapitado, fueron convenientemente almacenados junto con otros restos para que Chaitán pudiera utilizarlos en el futuro. Igual que serían almacenados los restos del gigante Feren y el rechoncho Arquis Leprafilius, si todo salía según lo planeado. En cuanto a Chaitis, bueno, hay planes y planes. Chaitis era de su misma sangre y de todos los vampiri que habían existido era el más hermoso. Evidentemente no era una hermosura que encajara en los cánones humanos, sino en los de Chaitán, hermoso, fuerte, rebosante de vida. Pero la sangre es la vida. Y cuando Chaitán daba rienda suelta a estos pensamientos, igual que su astuto descendiente, procuraba ocultarlos. Entre tanto, sus diminutos albinos continuaban dándole parte del avance del trío. Al cabo de nada advirtió que se habían desviado ligeramente del sendero, por lo que había que volver a encauzarlos. Para ello, antes debía ponerse en contacto con Chaitis, que en ese momento había encendido ya hasta la mitad de los acantilados de lava volcánica solidificada, en dirección a la cara occidental del cono. Los otros dos se hallaban a tiro de piedra, concentrados en la tarea que tenían entre manos. Chaitán apuntó un potente y fino haz de pensamientos hacia la mente de Chaitis, con el que ya estaba un poco más familiarizado. Hijos de mis hijos, le dijo, os habéis desviado un poco, has de corregir tu ruta. Chaitis se sobresaltó, pero consiguió controlar de inmediato el aleteo agitado de sus pensamientos, aunque Feren logró captar algo. ¿Qué? Gritó Fez desde la otra pared del precipicio de roca desnuda. ¿Te has alarmado por algo, Chaitis? He resbalado en una mancha de hielo, mintió Chaitis. Estamos a mucha altura. Si me hubiera caído me preparaba para la metamorfosis. El Feren asintió desde donde estaba. Nos debilitamos. En otros tiempos me hubiera recreado adoptando una forma aérea y lanzándome a volar desde estas alturas. Ahora un esfuerzo así me dejaría agotado. Hemos de ir con tiento. Chaiti ya podía contestar a su antepasado, pero debía hacerlo con sumo cuidado, concentrando todas sus fuerzas para que sus transmisiones telepáticas no fueran captadas por los otros. Con tal fin se afirmó en una pequeña cornisa antes de replicar. Casi me delata, Chaitán, ¿por qué dices que nos desviamos del camino? ¿Y cómo puedo corregirlo? Dime también qué debo esperar. No deseo acabar con el corazón perforado y desangrado como Bolse Pinesco. Estúpido, siseó el otro. Creí que ya habíamos hablado de eso y que estaba todo claro. Si te quisiera muerto ya te habría eliminado. Ahora mismo podría enviar una criatura para que os lanzara los tres por ese precipicio. Tal vez lograras volar, tal vez no. En cualquier caso quedarías sin fuerzas y mis criaturas te encontrarían para acabar contigo. Pero te necesito, Chaitis.
Nos necesitamos y por eso vivirás. En cuanto a los otros dos, no deseo lastimarlos. Los quiero enteros. ¿No te das cuenta qué par de estupendos guerreros podríamos hacer con Arquis y el Feren? Las palabras de Chaitán sonaban tan ominosas que debían decir la verdad. No se había atrevido a jactarse de poseer esa superioridad si no hubiera sido capaz de cumplirlo. En realidad se trataba de un ultimátum. Decídete, únete a mí ahora o afronta las consecuencias. Muy bien, respondió Chaitis, trabajamos juntos, dime qué debo hacer. Sin pausa alguna, Chaitán le explicó. El hijo del leproso se desvía demasiado hacia el este y se aleja de ti en diagonal. En su camino se encuentra una caverna de lava sin guardias que conduce directamente a mis aposentos en el corazón del volcán. Si Arquis descubriera la entrada de esa cueva, mi posición peligraría y me vería obligado a efectuar cambios rápidos y radicales en mis planes. Una entrada sin guardias, vaya descuido de tu parte. Mis recursos no son ilimitados, basta de hablar, debes hacer que los otros, sobre todo Arquis, vuelvan a reunirse contigo. Muy bien, convino Chaitis, se dirigió a los otros dos y gritó. Arquis, Fez, nos hemos separado demasiado, percibo un problema hacia el este. Arquis buscó el refugio de un nicho de lava y comenzó a explorar a su alrededor. ¿Un problema? Profirió colérico. Cerca de aquí dices, no percibo nada, pero su voz estaba llena de tensión y sus pensamientos divagaban. El Feren, que se encontraba 15 metros más próximo a Chaitis, comenzó a acercarse a él. Hay algo que me ha importunado todo el trayecto, dijo. He tenido mis sospechas, tiene razón, Chaitis. Así distanciados resulta fácil arrancarnos de la roca. Pero yo no veo ni siento nada. Volvió a protestar Arquis como quien silba en la oscuridad. Con tono despectivo, Chaitis gritó. ¿Quieres decir que tu conciencia Wampiri es más fuerte que las nuestras combinadas? Pongamos la prueba, pues. Haz lo que te plazca. Sé dueño de tu propio destino. Al menos te lo hemos advertido. Con eso bastó. Arquis empezó a escalar más hacia la izquierda, siguiendo una trayectoria que iba a converger con la de los otros justo a tiempo, porque desde su posición a la derecha y un poco más arriba de Arquis, Chaitis había descubierto por fin la oscura sombra de una cueva. De no haberle pedido que modificara el rumbo, el hijo del leproso ya la habría encontrado. A la mente de Chaitis volvieron a fluir los oscuros pensamientos de su antepasado. Bien, el problema no era insoluble, pero el camino más fácil es siempre el mejor. ¿Y ahora qué? Le preguntó Chaitis. Encima de ti hay una amplia cornisa formada por un cono anterior, respondió Chaitán. Cuando llegues a ella sigue hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste. No tardarás en cruzar otra caverna de lava. No te detengas allí. La siguiente entrada parece una simple grieta formada al enfriarse la roca, pero esa será la ruta por la que entráis al volcán, pero tú habrás de colocarte en la retaguardia. ¿He sido claro? Chaitis se estremeció, tal vez debido al intensísimo frío que comenzaba a calarle hasta los huesos de Wampiri, pero sobre todo por lo que significaba aquello. Los pensamientos, al igual que las palabras, suelen prestarse a diversas interpretaciones, y él sin duda había detectado el tono ominoso de la insinuante voz mental de Chaitán. Sabía que en lo más profundo los pensamientos de Chaitán no contaban con un sistema de drenaje. Resultaba curioso ser Wampiri y experimentar un cierto pavor ante la maldad implícita en las intrigas ajenas. Chaitán contestó al fin con sumo cuidado. Deposito en ti mi confianza. Al parecer mi futuro se encuentra ahora en tus manos, y el mío en las tuyas, replicó el otro. Sigue ocultando tus pensamientos y concéntrate en la escalada, y volvió a marcharse. Chaitis se cuestionó otra vez lo acertado de aquella oscura alianza. En verdad, no parecía tener mucho de acertado. Era más que nada una cuestión de instinto y evidentemente de necesidad, pero las ventajas estaban del lado de Chaitán.
Aquel era su territorio y lo conocía bien, y además no carecía de recursos. A Chaitis solo le quedaba esperar que los planes que el antiguo tenía guardados para el Feren y Arquis Leprafilius no lo incluyera a él, al menos de momento. Eso le decía su instinto guampiri, que rara vez le había fallado, pero siempre hay una primera vez y una última. Evitó hacer morbosas conjeturas y procuró buscar represalios más halagüeños. Contaba siempre con su sueño, aquel primer sueño que había tenido en el que aparecía el nido de águilas de Lady Karen, al que había regresado después de una fabulosa conquista en la tierra de las estrellas y de destruir el jardín del habitante. Tenía la sensación de que, al igual que todos los sueños, aquel contenía un presagio. Pero existía una antigua máxima guampiri según la cual los hombres jamás debían leer el futuro al pie de la letra, porque hacerlo significaba tentar al destino. De todos modos, el sueño había concluido en medio del desastre y la ruina, aunque al menos dejaba entrever que existía un futuro, aunque difícilmente podía adivinarse de qué tipo. Una codorniza, gruñó Fesferen y arrastrándose se adelantó a Chaitis. Cuando la cara de Chaitis asomó por el borde de la cornisa, el gigante le tendió una manaza agarrotada. Chaitis la miró durante largo rato y después la aferró. El Feren lo levantó sin esfuerzo y lo depositó sobre la superficie plana. La última vez que tuviste una ocasión así me derribaste, le recordó Chaitis. La última vez ibas a coger tu guantalete, contestó el gigante. Arquis subió y se reunió con ellos. Tú y tus premoniciones, refunfuñó. Insisto en que no percibí nada malo. Además me parece que había dado con una cueva. Podía tratarse de un túnel. Así, dijo Chaitis, ¿tú qué crees? ¿Sería una cueva vacía o contendría quizás a uno de los hocicos de espalda que describió Fez? ¿No lo habría percibido acaso? Inquirió Arquis ceñudo. Bolse no lo percibió, ni yo tampoco, replicó Fesferen y se volvió hacia Chaitis y le preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Chaitis entrecerró los ojos escarlata, fingió husmear el aire con su hocico chato y retorcido y respondió, la zona de la derecha sigue pareciéndome peligrosa. Voto porque sigamos por esta cornisa hacia la izquierda y que salgamos de la zona sospechosa. Veremos a dónde conduce, al menos nos permitirá descansar después de tanta escalada. El Feren hizo un gesto afirmativo con su grotesca cabeza y dijo, por mí de acuerdo, pero esto es bastante humillante, ¿no? Comenzaron a recorrer la cornisa y Arquis preguntó, ¿por qué es humillante? Fíjate bien en nosotros, replicó el Feren, y se encogió de hombros. 3 lores, o más bien 3 ex-lores guampiri, despojados de casi todos nuestros poderes, que como niños asustados nos disponemos a explorar nuevas regiones en un grupo apretujado, y para colmo temerosos de lo que pueda saltarnos encima. ¿Temerosos? Repitió Arquis dando bomba. Habla por ti mismo. El Feren suspiró y dijo simplemente, no olvides que yo vi la cosa que traspasó al gran forúnculo. En ese momento todo se tornó más oscuro y los 3 se detuvieron a mirarse con aire indeciso, aprensivo. Una fina capa de nubes cubría las cimas más altas del cono. Comenzaron a caer los primeros copos de nieve y a cubrir la cornisa. Arquis examinó el cielo y manifestó en voz alta sus pensamientos. Una nube y se ha formado aquí así de repente, ¿no será una niebla vampírica? Es evidente, contestó el Feren, quienquiera que habite aquí ha percibido nuestra llegada y pretende dificultarnos las cosas, oscurece su guarida y nos pone obstáculos en el camino. Lo cual significa que vamos por buen camino, añadió Chaitis. Siguió andando por la cornisa y los otros lo siguieron casi automáticamente. Ah, gruñó Arquis, al menos tus premoniciones son acertadas. Tal vez demasiado. Creo que nos lleva ventaja. Lo ve y lo sabe todo mientras nosotros estamos a oscuras. Lanzó un manotazo a un murciélago blanco que se le había acercado demasiado. El Feren abrió los ojos como plato sobresaltado y exclamó atropelladamente, sus albinos, sus murciélagos, debimos haberlo adivinado, así es como sigue nuestro curso. Estos enanos nos persiguen como pulgas a un lobezno.
Chaitis asintió con aire de entendido y dijo: yo también lo sospechaba. Son sus esbirros del camino que Desmodus y sus pequeños primos negros eran los nuestros allá en la tierra de las estrellas. Exploran nuestro paradero y nuestras circunstancias y se lo cuentan luego a todo, a quien quiera que sea. Arquis se quedó boquiabierto, lo aferró por el brazo y lo obligó a detenerse. ¿Sospechabas de estos bichos y no dijiste nada? Una sospecha es una sospecha hasta que se convierte en un hecho comprobado, contestó Chaitis, liberándose con rabia de la mano que lo sujetaba. Lo importante es que lo hemos descubierto y que esto nos permite comprender mejor sus circunstancias. ¿Comprender sus circunstancias? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Aquel amo del cono nos tiene miedo, murciélagos que le informan de nuestros movimientos, una nevada para impedir nuestro avance, una criatura con hocico de espalda cuidando de su colmena como las abejas soldados de la tierra del sol guardan su miel. Nos tiene miedo, lo cual significa que es vulnerable y para sus adentros buena deducción. Tal vez nos tenga miedo de verdad, aún así seguiré con él. Al menos tenemos algo en común, nuestra inteligencia. De inmediato sonó como un gorgojeo en la mente de Chaitis. Y nuestra sangre, hijo mío, no te olvides de nuestra sangre. Rápidamente el Feren le espetó. ¿Qué? Giró la enorme cabeza en dirección a Chaitis. Sus ojos centelleaban bajo las pobladas cejas negras. ¿Qué ha sido eso? ¿Has dicho o has pensado algo, Chaitis? Chaitis disimuló su pánico fingiendo una afable inocencia. ¿Que si he dicho o pensado algo? ¿Qué te pasa, Fez? Mientras el Feren y Arquis exploraban nerviosamente los alrededores, lanzó un pensamiento protegido por un triple escudo. Es la segunda vez que has estado a punto de descubrirme, Chaitán. ¿Crees que esto es un juego? Si llegan a sospechar siquiera lo que me propongo, estoy acabado. A mí no me pasa nada, lo único que quiero es acabar con esto. Es todo, respondió el Feren, y abandonó su postura de lucha. ¿Qué dices? ¿Seguimos adelante o ya basta por hoy? ¿Es vulnerable el amo del volcán o nosotros lo somos más que él? Esto de escalar en la nieve sin saber qué nos guarda desgasta los nervios. Chaitán susurró en la mente de Chaitis. Sigue adelante, tráemelos aquí dentro, tráemelos, deprisa, el gigante no es ningún tonto. Es sensible y lo hemos subestimado. Tendrás que vigilarlo muy de cerca. He notado que los albinos van y vienen del oeste, comentó Chaitis en tono casual. Sugiero que no nos apartemos de la cornisa y que veamos a dónde conduce. No, refugió el Feren. Aquí hay algo que no funciona, estoy seguro. Chaitis miró primero a él y luego a Arquis. ¿Quieres que volvamos a bajar? ¿Malgastar todo este tiempo y nuestro esfuerzo? ¿Es que una niebla vampírica envolvente te ha metido el miedo en el cuerpo? Nuestro enemigo no la habría producido si no se hubiera sentido amenazado. Estoy de acuerdo con el Feren, dijo Arquis. Entonces seguiré solo, respondió Chaitis y se encogió de hombros. El Feren lo miró fijamente. Ten por seguro que irás a tu propia muerte. Así ¿es este el lugar donde se llevaron a Bolse? No, fue el otro lado. Pero entonces entonces me arriesgaré. ¿Solo? Preguntó Arquis. ¿Qué es peor, morir ahora o más tarde? Creo que es mejor aquí, trabado en combate, que encerrado en el hielo mientras algo se abre paso hacia mi corazón. Y de pronto, como si le hubieran agotado la paciencia, dirigiéndose a los otros dos, siseó. No olvides que somos tres grandes. Lores Wampiri, ¿contra qué? Un ser desconocido que evidentemente nos teme tanto como nosotros, como vosotros le teméis a él. Dicho lo cual, se dio media vuelta y se alejó. Chaitis, lo llamó el Feren, con una mezcla de enfado y admiración. Basta ya, le espetó Chaitis por encima del hombro. He acabado contigo. Si gano será por mérito propio, y si pierdo, al menos moriré como he vivido, como un Wampiri. Avanzó por la cornisa y sin volverse a mirar atrás percibió que la mirada de los otros dos lo seguía. Vamos contigo, decidió por fin el Feren, pero Chaitis continuó avanzando. Después oyó también la voz de Arquis que le gritaba: Chaitis, espéranos.
No los esperó, apretó el paso y los otros dos tuvieron que correr para alcanzarlo. Seguido de cerca por sus compañeros, se enfiló hacia la entrada de la primera cueva que le había indicado Chaitán. Una vez allí se detuvo, la respiración agitada. Sus compañeros vieron la negra entrada de la caverna a la que Chaitis miraba completamente concentrado. ¿Crees que se entrará por aquí?, preguntó Arquis sin demasiado entusiasmo. Chaitis exploró con más detenimiento el interior en sombras de la cueva y a continuación reculó con cuidado. Es obvio que sí, contestó, demasiado obvio quizá. Se dirigió a Fez y le preguntó: ¿qué opinas, Fez? Está claro que el frío clima de estas tierras te han afinado los sentidos. ¿Es un lugar seguro para entrar o no? Yo creo que no. Tengo la sensación de que en el fondo de la caverna hay algo que se mueve. Percibo una cosa de gran corpulencia y de inteligencia escasa, aunque es muy sigilosa. Se trataba, por supuesto, de la descripción que el Feren le habría ofrecido de la bestia con hocico de espada. Y tal como había esperado Chaitis, el gigante se imaginó exactamente lo que él pretendía. Fez asomó la enorme cabeza hacia el interior de la cueva, lanzó una mirada colérica a sus profundidades y frunció el hocico. Sí, gruñó al cabo de un rato, yo también le percibo, y esta podría ser una de las entradas, porque el amo del cono ha puesto aquí a una bestia sanguinaria para que la vigile. O quizá la bestia sanguinaria, inquirió Arquis. Tal vez solo tenga una criatura, repuso Chaitis. De haber tenido dos, se habría llevado a Fez junto con Bolse. ¿Qué importancia tiene eso ahora?, preguntó Fez. Aunque esté sola, esta cosa es un monstruo. ¿Acaso sugieres que nos enfrentamos a ella? ¡Qué locura! Mataría sin lugar a dudas a uno de nosotros, quizá a dos, incluso a los tres, o al menos acabaríamos gravemente heridos antes de que la cosa sucumbiera. La vi atacar 3 veces en otros tantos segundos y sin fallo alguno, y traspasar a Bolse una y otra vez como hacen los viajeros cuando ensartan peces en sus arpones. Bolse ni siquiera se enteró de que lo atacaba. No propongo que la ataquemos, aclaró Chaitis, sino todo lo contrario. Lo que sugiero es que si solo existe una de esas bestias y está aquí, entonces hemos de entrar por otro lado. ¿Qué?, exclamó Arquis amenazante, porque estas entradas y salidas abundan, ¿no? Es la impresión que tengo, respondió Chaitis. El túnel donde eliminaron a Bolse, la cueva que te pareció ver allá en el acantilado de lava, esta entrada oscura que tenemos ante nosotros. Escúchame, el amo del cono ha creado una niebla para confundirnos, ¿no es así? Pero no para alejarnos de esta cueva, y menos si es aquí donde ha postado su hocico de espada. Por lo tanto, por aquí cerca tiene que haber otra entrada. Hizo un amplio movimiento afirmativo con la cabeza. Propongo que continuemos por la cornisa al menos un poco más. Después, si no descubrimos nada, al menos habremos explorado a fondo esta parte de la vertiente. Me parece bien, dijo el Feren. Estoy de acuerdo, siempre y cuando no me pidas que entre aquí. Entonces prosigamos, gruñó Arquis. Perdemos el tiempo con tanta charla y conjeturas. Avanzó el primero y el Feren lo siguió. Chaitis se colocó en la retaguardia. En el cielo la nube se había deshecho en nieve. La aurora serpenteaba y las estrellas daban un fulgor azulado a la curva helada del horizonte del mundo. Chaitis percibió que sus dos compañeros habían concentrado su conciencia vampírica en el terreno que tenían por delante, dejándolo libre para comunicarse con Chaitán. Transmitió un pensamiento fuertemente protegido. Ya está. ¿Te va bien esta formación? ¿Y por qué nos enviaste esa tormenta de nieve? Creí que estabas ansioso por atraparlos y sin embargo pretendes asustarlos. La respuesta no se hizo esperar. En primer lugar, la formación nos va bien a los dos, y en segundo lugar, la nieve sirvió para confundirlos y distraerlos. Sobre todo el gigante. Escúchame bien, voy a describirte el camino que has de seguir a partir de este punto. Pronto llegaréis a un lugar donde la roca está plagada de profundas
hendiduras. En una de esas hendiduras la lava ha formado un suelo. Seguid por ese suelo y llegaréis a mi morada en el núcleo central. En cuanto a tus compañeros, ahí se les acaba el tiempo. En realidad no les queda ni para encontrar el camino que acabo de escribirte, al menos por su propio pie.